buenos días. En primer lugar, muchas gracias por tu asistencia. Dentro del ciclo El intelectual y su memoria, un ciclo que, como la mayoría de ustedes saben, tiene ya una tradición de 2 decenas de años en esta facultad y que nos ha permitido tener una extraordinaria, una excelente biblioteca con testimonios, entrevistas, trayectorias de vida y de obra de una gran cantidad de ilustres intelectuales nacionales y extranjeros. Pues este ciclo, como digo, recoge hoy a una persona a la que yo le tengo una especial admiración, Antonina Rodrigo. Antonina Rodrigo, escritora, investigadora, con una fibra de trabajo y de sensibilidad absolutamente extraordinarias, y que además es probablemente la persona que más ha trabajado y está trabajando por recobrar eso que, permítanmelo ustedes, los historiadores decimos, la recuperación de la memoria. La recuperación de la memoria histórica de un país, de una región, de una ciudad, sobre todo, como es, en este caso, la ciudad de Granada. Antonina, como decano de la facultad, bienvenida. Gracias. Esta casa es tu casa y para nosotros es un lujo extraordinario que te incorpores a este elenco de intelectuales para dar cuenta de tu propia memoria. Muchas gracias. Bien, la entrevista la van a realizar las profesoras Mercedes del Amo y María Elena Martín Vivaldi, y a la limón que ellas vayan introduciendo la entrevista. Estupendo, pues muchas gracias. Señor decano, buenos días a todos y a todas. Yo me sumo a la bienvenida del decano y además quiero agradecer a mi compañera, la profesora del Amo, que me invitara a compartir con ella esta entrevista, precisamente por ser Antonina, una persona a la que estoy ligada desde siempre y a la que admiro y quiero, pues tanto como lo han hecho mis mayores. Y estoy francamente encantada de poder charlar hoy con ella. Vamos a empezar un poco pues haciéndote recordar pues tu vida y tu obra a través de preguntas sencillas para que tú nos puedas ir contando todo aquello que sabemos que es muy interesante. Sabemos que naciste poco antes de la Guerra Civil, que en el Albaicín, en el seno de una familia numerosa, y que tus primeros años de enseñanza primaria los realizaste en el colegio de doña Paquita Pérez Vera, y el único colegio, como dice Francisco Gil Cravioto, en el que no se cantaba el Cara al Sol y ni se practicaban ritos religiosos. Fue una etapa feliz de tu vida en la que tenías como libro de lectura El Quijote. Háblanos de esta etapa de tu infancia. Me lo pones más Acerca de ambos. Quiero empezar dando las gracias a la universidad, al decano, a la vicerrectora, a la profesora Mercedes del Amo. ¿No se oye? Ese es el ambiente. ¿Este? El otro es para la grabación y este es el ambiente. Y naturalmente a vosotros. Y también, como no se oye. La técnica. ¿Cómo se llama este señor? Es que estaba apagado, ¿no? Ahora ya sí. Esta casa es esta casa. Bueno, entonces tengo que empezar otra vez. Empiezo por dar las gracias al doctor Miguel Gómez Oliver, a la vicerrectora, que es Elena Martín Vivaldi, que yo la he visto niña, al lado de su tía, la querida y gran poeta Elena Martín Vivaldi, y a Mercedes del Amo, que es una persona entrañable y que realmente parece que es la que ha dado la voz y diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos con Antonina.
No la conozco hace muchos años, pero ya creo que tengo la impresión que la conozco su generosidad y le tengo mucha gratitud porque está preparando un libro sobre Salvador Vila, que fue el rector de la universidad que fusilaron en 1936, y a través de él nos va a dar una visión de Granada, fue una visión desconocida, no solamente de su personaje, sino como nos gusta, sino del entorno, del contexto de los personajes que estaban con él en la universidad y de bastantes mujeres. Yo que preparo un libro sobre la represión de la mujer en Granada, que creo que es importante por el tema, me salgo como autora y que bueno, creo que va a ser un libro muy muy importante. Sí, yo nací en Granada, en el Albaicín, y soy la segunda de 7 hermanos. Pues en casa fuimos felices, teniendo en cuenta que éramos niños de la posguerra. En casa no pasamos hambre. Alguna vez he pasado vergüenza de no decir esto, pero decir otra cosa es una tontería. Pues cuando hemos estado grabando con gentes que pasaron tanta hambre, pero bueno, todo esto fue bien hasta que ocurrieron cosas gravísimas en casa y bueno, y vino la enfermedad y vino la ruina y entonces los hermanos mayores, mi hermano Augusto, que es el mayor, Purita y yo tuvimos que empezar a trabajar. Éramos niños, yo tenía 13 años y entonces dejé los estudios en tercero de bachiller. Pero creo que como teníamos unos padres tan extraordinarios, fue una decisión natural, sin trauma, dejar los estudios por no estudiar, porque de todas formas no dejamos los estudios. Cada cual siguió estudiando. Yo ya escribía, pues escribía lo que puede escribir un adolescente, poesía sobre todo. Mucha poesía, porque además en Granada, quien no escribe poesía, quien no pinta, ¿no? Son cosas naturalísimas. Y cuento que era lo que yo escribía en los periódicos Ideal y Patria, ¿no? ¿Puedo seguir o hay otras preguntas? Sí. Bueno, el estar en la escuela de doña Paquita, fue una suerte, porque ellos pertenecían a ese grupo de maestros de la República que ahora se conoce, pero ahora se está estudiando mucho la incidencia de estas gentes con una preparación increíble. Muchos fueron deportados a pueblos y a los lugares que fueron deportados, castigados a los pueblos, y en los lugares que fueron se notan son focos realmente de personas con una sensibilidad, con una cultura y con una visión de las cosas extraordinarias, y era la suerte de que allí, castigado, había ido un maestro de la República. Yo tuve mucha suerte. Primero estuvo un primo mío, José Rodrigo, que luego fue catedrático de Química en Granada, en la Facultad de Química, y realmente él fue el que mis padres dijeron, no, hay que llevarlo a este colegio, ¿no? Y la verdad que tuve mucha suerte. Eso de empezar a leer como antes se leía, doña Paquita en el centro de la mesa, los niños alrededor. Hay aquí personas como Manuel Álvar Díaz, y también está José Antonio Mesa Segura, que eran compañeros. Tengo la suerte de tener compañeros de mi infancia, que eso creo que es una maravilla, ¿no? Porque realmente somos hermanos. Y ahora José Antonio Mesa, incluso, que es editor, me ha editado, y a mí eso me hizo mucha ilusión. Entonces, estos niños pueden hablar de lo que suponía la escuela de doña Paquita. Teníamos un Quijote para niños, naturalmente. Yo lo conservo, es un libro muy preciado para mí. Y entonces esta mujer, esta gran señora y esta gran mujer, nos decía las comas, nos decía los puntos, cuando teníamos que pararnos. Es decir, nos enseñaba a leer y nos enseñaba a comprender. Y nos preguntaba si habíamos comprendido aquello. Bueno, eso a niños de 8, 9 y 10 años, eso es un lujazo
hoy en día, que los chiquillos no saben leer o que leen y luego no saben lo que han leído, no pueden decir que han leído porque no se han enterado, es decir, del libro no ha entrado nada a ellos. Pues yo siempre recuerdo cómo nosotros en este libro tan fantástico, pues aprendimos a leer y aprendimos a leer y aprendimos lo que era una coma y un punto y sobre todo a no tener vergüenza a leer o levantarse en clase y preguntar algo tan importante como es eso, ¿no? Y expresar igual tu equivocación de lo que has comprendido, pero allí estaba doña Paquita para decirnos, además para decirnos, para reconducirnos, pero de una manera tan dulce, tan sabia, sin que hubiera la barrera del profesor o la profesora estirada que te intimidaba. Yo era una niña delgadísima y me preguntaba siempre qué comía. Tenía una preocupación por mi delgadez increíble. Yo he sido altísima y muy delgada. Ahora hubiera hecho la delicia de todo el mundo, seguramente. Pero, es decir, esta era esta mujer, esta era esta maestra. Porque un maestro, después de un padre, es lo más importante. La suerte que tiene una persona cuando tiene un buen maestro. Y luego tuve la suerte también, porque claro, en mi edad escolar y de formación cultural se acabó muy pronto, en tercero de bachiller. En tercero de bachiller tuve a don Antonio Domínguez Ortiz. Lo tuve un año en geografía e historia. Y es algo bellísimo y muchas veces lo hemos hablado de que con los cientos o los miles de alumnas que pasaron por sus clases, nosotros siempre seguimos esa amistad. Y él me ha prologado libros y él me ha presentado libros y pocos días antes de morir, en el año pasado, pues nos habían pedido un libro a los dos sobre la mujer desde el principio de la civilización y él estuvo encantado y se reía mucho pensar que iba a ser un libro con su alumna y yo desde luego ahora hemos pasado viniendo para acá y bueno, y me ha dado una pena porque era una cosa muy ilusionante, más para mí que para él, pero a él, no sé, le hizo una gracia aquello y bueno, y esto lo hacía la esfera de los libros y ya le mandaban el contrato, él había escrito diciendo que sí, que conmigo aceptaba y que era... Y entonces yo he tenido mucha suerte con los profesores. Y verdaderamente yo creo que don Antonio Domínguez Ortiz, por sus clases y con sus clases de historia, y cómo explicaba este hombre, estaba una deseando que llegara el día de que teníamos que estar con don Antonio Domínguez Ortiz. Y esto no era a mí sola, porque Mariluz Escribano, que también fue alumna suya, pues... y también estuvo Mariluz, don Antonio y yo, y él estaba muy contento y empezó diciendo, estoy entre dos alumnas mías, dos antiguas alumnas, y también le ocurrió igual, es decir, como este hombre explicaba la historia, lo hubiéramos seguido a donde él nos llevara, porque verdaderamente la historia entraba en nosotros y la comprendíamos, a pesar de que éramos pues, adolescentes de 13 años, pero... Qué importante, y quiero cerrar ahora este Parlamento, qué importante es un buen maestro. Para los adultos también, pero sobre todo para un niño, pueden hacerlo o deshacerlo. Y esos profesores, esos maestros que yo he tenido, me hicieron. Y yo creo que a ellos les debo todo. Muy bien. Realizas tus primeros trabajos ayudando a la familia, primero bordando cuando dejas el instituto. Después trabajas con el fotógrafo Torres Molina, cuando empezaban a venir de nuevo turistas tras la Guerra Civil, en los años 50. Y finalmente consigues una plaza en tráfico, donde tú escenificas con los alumnos la educación peatonal e incluso los sacas por la calle para que dirijan un poco el tráfico. ¿Ya te tiraba el teatro en aquel entonces? Pues no sé... En primer lugar empecé a bordar porque era con lo único que nos podíamos ganar unas pesetillas, y unas pesetillas en aquella época, pero había que ayudar en casa. Todos trabajamos en casa. Y luego estuve en Torremolina porque sabía un poquito francés y claro, los carretes de color quien los compraba eran los extranjeros, los españoles en aquellos momentos no. Y yo me defendía como podía con ellos y luego hice unas oposiciones a tráfico. Y yo me ocupaba de la prensa y
y un buen día se me ocurrió que, porque unos taxistas vinieron a que le diéramos unos cursillos, y yo pues bueno, me lancé, pues yo no sé, porque era joven y yo no había, esto era una materia alejadísima de lo que a mí me gustaba, que era la poesía y la literatura. Pero bueno, como había que trabajar y había que hacerlo, siempre he querido hacer las cosas lo mejor que he podido. Pues yo dije que sí, daba unos cursillos a unos taxistas, todos hombres mayores, y yo pues con pocos conocimientos me los estudiaba antes de verlos. Y entonces se me ocurrió que era muy importante empezar, como siempre, por los niños. Yo doy muchas clases en escuelas y sobre todo en institutos, y a mí eso me encanta. Doy clases a adultos y en las cárceles y en todos sitios, pero sobre todo yo tener un público joven me importa mucho, porque ahí está el futuro, ¿no? Y ahí está lo que hagamos con ellos y lo que le inculquemos y el amor que le pongamos. Y entonces empecé como con un juego, hice que me hicieran un semáforo que yo accionaba desde la mesa mía, iba a las escuelas, y las placas de los discos de circulación, y los chiquillos se divertían, porque todo lo hacíamos de forma pues muy divertida, ¿no? Y luego se me ocurrió sacarlo a dirigir el tráfico después del curso. Y aquello tuvo un éxito increíble, porque los niños iban vestidos con su casco, que además les encantaba, salían en la prensa, y bueno, para mí fue muy importante esa oposición, ese paso por tráfico, porque además yo también me ocupaba de la prensa, y escribía en la prensa, que era lo mío y lo que me gustaba, ¿no? Pues que comentaba mejor un accidente. Recuerdo un accidente de un niño en Almilla, que el día de Reyes lo pilló un coche y lo mató con los regalos de Reyes que acababan de darle sus padres, o los Reyes, en la mano. Y yo hice un cuento de aquello, y aquello tuvo un eco enorme, bueno, porque eran cosas muy sentidas las que acababan de pasar. Granada estaba conmocionado con aquel accidente de aquel niño, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, esto es cada día, ¿no? Y fue muy importante porque yo tuve un sueldo decente en tráfico, y se notó en mi casa. Mi padre ya siempre estuvo enfermo, y bueno, y mis hermanas pequeñas pudieron estudiar, sobre todo Susana, aunque trabajaba y estudiaba, pero en la casa hubo una mejora, y esto fue muy importante. Mi hermano se hizo cargo de lo que había quedado de las ruinas del negocio de mi padre, y bueno, y es algo de lo que estamos contentos de haber dejado de estudiar, porque había una causa en aquel momento muy importante y había que sacar la casa adelante, y ya está. Y bueno, además luego quien quiere estudiar o escribir, luego sigue escribiendo o estudiando, y ya está. Está claro que tu formación ha sido autodidacta, pero como también sabemos, ayudada con clases como las que impartían Marino Antequera y Emilio Orozco. ¿Cómo se forma una mujer trabajadora que además quiere ser escritora y lo logra con éxito? Bueno, pues cuando empezamos a escribir en Patria, y eso lo puede decir muy bien Francisco, allí no nos pagaban nada. Pero bueno, estábamos contentos porque publicábamos en la prensa. Nosotros todavía no teníamos muy claro, empezábamos a tener claridades, pero cuando tú tienes 13 o 14 años y has vivido y vives en un país, una ciudad tan oscurantista como la Granada, como aquella granadina, donde había habido tanto fusilado, y los padres no hablaban ni el entorno. Y yo empecé a decir, ¿y tú en qué bando estabas? Y aquello era un escándalo, porque a la niña, ¿quién le enseña eso? Pero eso cómo es. Hasta el punto de que yo creía que Federica Montseny y Pasionaria eran demonios. En primer lugar, ahora acabo de sacar un libro sobre Federica Montseny, que fue ministra de Sanidad durante la guerra, una mujer que murió en el exilio, y yo supe con qué dignidad vivió y murió en el exilio. Y yo creía que era una mujer torera, porque mi madre me dijo un día que Federica Montseny era una mujer que llenaba las plazas de toros. Y claro, yo, niña andaluza, pues creía que era una torera. No me dijo más, pero una mujer que llenaba las plazas de toros tenía que ser una torera. Y luego más tarde una amiga me dijo, era un demonio con rabo y cuernos. Y claro, yo le dije a mi madre, además de torera, es demonio. Y descubrimos las cosas en este país con mucho trabajo,
porque además los poetas, que digo yo, el gran poeta local y universal como Lorca estaba prohibido, y Machado y Cernuda y Alberti y el gran Machado, que era una lesión para todos. Machado siempre lo veíamos como gran poeta y como gran maestro de vida y de... Luego supimos ese final suyo de llegar al exilio, como llegó todo el pueblo español andando. Es decir, era un maestro, realmente era un poeta maestro para las generaciones, cuando pudimos empezar a darnos cuenta de lo que había, a vislumbrar en primer lugar de lo que había pasado en este país. Y con Federica pasó esto, y mi madre pues me enseñó me dijo, no lo creas, eso es una paparrucha, tú eso no lo creas, pero no le digas nada a tu compañera ni a nadie, me dijo. Es decir, había un miedo observar, todo eso hoy ya lo sabemos, o casi todos. Lo que pasó en nuestra ciudad fue una cosa gravísima, y trabajábamos en Patria, y algunas veces luego nos han dicho, ¿pero trabajabais en Patria? Pues sí, ¿escribíais en Patria? Pues sí, desde Elena hasta Guillén, hasta Ladrón de Guevara, hasta todo el mundo, era lo que había. Y luego ocurría que un buen día Lozano, que era el director de Ideal, te escribía una cartita y te decía que te pagaba 250 pesetas por un cuento. Claro, para mí eso fue un salto, porque ya escribía y me pagaba. Esa carta la conservo porque para mí es muy importante. En aquel momento, de no pagarte nada, porque 250 pesetas, todos sabéis que era un dinero, ¿no? Sobre todo, no es que el otro era un periódico de la iglesia, también muy pacato, pero era Ideal, un lugar donde pagaban, y era como dar un salto en importancia. Y bueno, yo trabajaba, ¿cómo dices cómo se forma? Pues leyendo, comprando, los compañeros nos prestábamos libros, y comprando libros muy viejos en la calle de Elvira, cada hoja por un lugar, y que yo recuerdo que aprendí a encuadernarlo con harina, una gacha de harina y una tela fina en lomo. Hoy la gente joven eso no lo puede comprender. Yo a veces hablo con mis sobrinos, ellos no lo pueden comprender, pero era un libro que nos costaba 1 peseta o 2 pesetas, muy sucio, y mi madre siempre decía, va a traer aquí enfermedades, esto viene de hospitales y de sitios. Pero bueno, eran los únicos libros, los conservo porque me encantan estos libros, porque me retrotraen pues lo que fue mi infancia, ¿no? Y sobre todo que cuando una persona quiere hacer algo, lo hace, con todas las dificultades del mundo. La persona que quiere hacer algo, lo hace, y estudia cuando puede y lee cuando puede, a pesar de que las horas más importantes las tenga ocupadas con un trabajo que se lleva lo mejor del día, y luego pues el sueño cuando se es joven que se tiene, pero se roban ahora el sueño, y los domingos y los sábados y todo eso. Yo escribía como podía, saltomata. Mi madre me llamaba porque veía la luz encendida mía, que mañana te tienes que levantar a las 8. Ya cierro, mamá, ya cierro. Eso era una cantinela de cada noche. Pero yo leía y estudiaba y escribía. Y nos formamos pues con mucho amor, con mucho interés, oyendo a los mayores, yendo a las clases de don Marino Antequera, a la Escuela de Arte y Oficios. Otro maestro bueno que tuve, don Marino Antequera. Tengo que tener un pensamiento para él, porque verdaderamente don Marino Antequera era una persona que además de su palabra, él nos proyectaba obras de arte. Y yo recuerdo en Venecia cómo lloraba yo, y le escribía a Elena Martín Vivaldi la emoción mía de encontrarme ante aquellas obras que yo había visto proyectadas por don Marino, encontrarme ante el original, ¿no? Y don Marino era una persona como don Antonio Domínguez, explicaba de una forma tan cercana, tan sencilla. Se le podía preguntar si no lo habíamos comprendido aquello. Don Marino fue un gran maestro, y creo que era una persona autodidacta, que no fue nunca a la escuela, sí, que no fue nunca a la universidad.
Y bueno, don Emilio Orozco también fue una persona al que le debo mucho, porque era un profesor universitario, todos los conocemos, de una riqueza increíble. Y también iba a sus clases a oírlo. Y nos formamos así, yo digo que a salto mata, como podíamos, pero siempre proyectados hacia la cultura, hacia el interés por saber más, con miedos porque teníamos muchas lagunas y éramos conscientes de esas lagunas. Pero esto también tenía un riesgo de tratar de llegar, de saltar ese vado que había y que a lo mejor creíamos que sabíamos mucho menos de la gente que estaban en la universidad. Y después hemos visto que a lo mejor no sabíamos tan poco como nos creíamos, pero claro, en aquellos momentos era un frente para nosotros, para mí. Pero bueno, yo he tenido muy buenos maestros, buenas lecturas, he conocido a gente fantástica. A Elena Martín Vivaldi le debo mucho también. Cuando iba a salir mi libro Mariana de Pineda, era un libro en el que yo había empezado a hacerlo, pensé hacer un libro de mujeres granadinas. Me encontré en los archivos con muchas monjas que escribían poesía. Luego he sabido que era el escape de aquellas mujeres. Algunas habían ingresado por su propio gusto, pero muchas estaban allí por problemas familiares o por problemas de amor, porque habían sido madres solteras y entonces aquello era una vergüenza para la sociedad y sus familias las ingresaban en los conventos. Otras eran muy pobres y no se podían pagar la dote. Es decir, aquellas mujeres el único escape que tenían era la poesía y un alto, comprendo yo, escape. Pero de aquellas mujeres no sabían nada. Y a mí me gusta leer su poesía y su producción, pero me gustaba mirar sus vidas, por qué estaban allí, cómo habían llegado. Y entonces ese libro de Mujeres Granadinas, que luego escribí sobre algunas, sobre María Antonia Fernández La Caramba, personaje muy importante que lo reeditó José Antonio Mesa. Pues cuando yo llegué a Mariana, tenía que quedarme en Mariana, porque Mariana era la persona que había muerto en defensa de la libertad cuando no tenía 27 años. Y en una ciudad tan oscurantista como esta, una persona que era capaz en el siglo XIX de morir por defender la libertad, para mí fue muy importante. Es decir, que el personaje de Mariana de Pineda yo le debo muchísimo, porque me dio cosas que no me daba la sociedad granadina, por ese misterio que rodeaba la vida, por esos miedos. Eran muy importantes los miedos. Y naturalmente que estuve 5 años trabajando esta figura que estaba muy desfigurada, porque la figura de Mariana es una figura universal. Ella defiende el amor y la libertad. Y entonces todas las gentes querían apropiársela. Yo estuve trabajando 5 años. No tenía todo el tiempo disponible, puesto que trabajaba. Y en los veranos eran unos veranos que no cerraban el Archivo Histórico Nacional, y encontré una documentación extraordinaria. También aquí en el Archivo de Protocolos, un profesor mío que había tenido en el instituto era el archivero, y también le debo mucho porque a veces llegaba tarde y él esperaba 1 hora, hora y media que yo pudiera ver esos protocolos cargados de bichos y de arañas y de polvo, porque estaban a lo mejor un siglo sin abrir. Y ahí encontré a la Mariana que puse luego de pie. Cuando fue a salir este libro, que tuve mucha suerte porque yo era una desconocida absoluta, había publicado un libro sobre el teatro, era un libro todavía muy poético, yo estaba muy cercana todavía a la poesía, Retablo de Nochebuena,
Y entonces en mi libro de Mariana de Pineda fue la primera biografía y mi segundo libro. Y Elena, la gran Elena de siempre, me llamó un día y me dijo: Antonina, tengo mucho miedo con ese libro, porque yo a ella le contaba todas las cosas que descubría, los documentos, las visiones que había, que eran románticas pero que no valían para nada, que había aparecido este documento, que habían aparecido hijos, que habían aparecido un posible marido, que luego, es decir, cosas de la vida de Mariana que explicaban por qué ella llega al patíbulo. Y me dijo: tengo miedo porque ese libro lo están esperando y te van a hacer daño. Tú vas a hacer notas, tú tienes en cuenta esto. Y yo le dije: sí, está lleno de notas, lleva al lector a la hemeroteca o al documento que yo estoy tratando. Y ella se quedó muy tranquila y luego le gustó mucho el libro. Pero esta era Elena, era una persona llena de elegancia, de sabiduría, y sobre todo era una persona con una sensibilidad increíble. Bueno, eso lo sabemos todos, puesto que quien no conoce los libros de Elena Martín Vivaldi. Pero además había una persona en esa poeta, ¿no? Muchas veces leemos buenos poetas, pero cuando vamos a su vida nos damos cuenta que allí no hay nada. Pero Elena Martín Vivaldi era la intelectual total, la poeta total, la persona de grandes sentimientos, la persona que ayudaba a la gente joven, como era yo entonces, y la persona que tuve siempre, que pude disponer de ella, y a quien quería muchísimo. Y la vi, pues, seguramente de las últimas personas. Yo había pasado por Granada, venía de dar una conferencia de Málaga, creo, me pasé por Granada a dar un beso a mi gente y a Granada, como digo yo, siempre. Y entonces fui a verla, le llevé unas flores amarillas y ella me reconoció, pero a las 3 o 4 horas moría. Y Elena, bueno, es de las personas que ya no están, pero que están siempre con nosotros. Tú perteneces a lo que literariamente se ha dado en llamar la generación de los 50. ¿Qué supuso para la Granada de esos años esta generación vuestra? ¿Y quiénes contigo las conformaron? Pues mira, estaba Francisco Gravioto, que está aquí, estaba Antonio Arostegui, Rafael Guillén, Ladrón de Guevara, claro, Elena. Elena siempre era como el icono. Aunque hubiera alguna rencilla o alguna cosa de estas que pasan en nuestra ciudad, pero ella siempre era la persona limpia, a la persona que oía a uno y a otros, con mucho respeto y con mucho cariño, que es tan importante. Y bueno, yo no sabía que pertenecía a esa generación, la verdad, pero eso están escribiendo ahora, ¿no? Nos reuníamos a oír poesía, sobre todo en ese desaparecido Café Suizo, que es un dolor para todos los que los conocimos. Era un lugar donde Elena tenía su mesa, donde tenía su lugar que nadie ocupaba, y que íbamos a estar con ella a oírla. Ella llevaba siempre muchos periódicos que nos dejaba, o que nos decía este artículo o el otro, nos prestaba libros y nos guiaba. A mí por lo menos me guiaba Elena, y a otras gentes, eso lo sabe todo el mundo. Y aquello era un cenáculo extraordinario, estaba en el centro de la ciudad. Era un tiempo en el que hoy la gente se ríe carcajada cuando decíamos que había un sitio para hombres y mujeres. Pero era así. Pero con Elena entrábamos al gran café, a la gran sala, que era muy bonita y enorme, y Elena tenía un lugar pequeño asignado para ella. Cuando éramos muchos nos salíamos fuera, y aquello creo que fue muy importante para aquellas gentes que bastantes no habían tenido opción a ir a la universidad, pero personas de grandes inquietudes y que hoy en día pues son personas importantes, creo yo. No lo hablo por mí, pero ellos tienen una obra estupenda. Y esos son los que formamos la generación del 50, pero nosotros entonces no sabíamos nada de estas cosas. Bien, hemos hablado ya de tu primera Mariana,
que se publica en 1965 y con esta obra, pues como tú has dicho, saltas de este nivel provinciano al nivel nacional. ¿Cómo se produce ese salto? Pues fue una cosa de suerte, porque ya os digo que a mí no me conocía nadie y un buen día recibo una carta de Camilo José Cela pidiéndome mi Mariana, que sabía que el profesor Gallego Morel le había dicho que había una chica en Granada que hacía mucho tiempo que estaba escribiendo una biografía y que creía que estaba haciendo una cosa buena. Y entonces Camilo me escribió. Y yo recuerdo que yo le escribí una carta, sí que me gustó, pero como yo tenía mucho miedo, yo le dije, bueno, no se crea usted que mi biografía es una biografía novelada. Mi biografía es una biografía seria, atestiguado por los documentos que he descubierto. Y él dijo, sí, ya lo sé, por el profesor Gallego Morel. Entonces ocurrió una cosa de suerte, porque Camilo José Cela, que es el que inauguró la Alfaguara, la editorial Alfaguara, él la creó, habría una colección muy bonita, entre otras de viajes y de poesía también, pero una colección que se llamaba Los que no murieron en la cama. Los que no murieron en la cama, que es porque murieron de muerte violenta, como Mariana. Y claro, le iba estupendamente el cura Merino, Francisco Umbral hizo el Larra, el esqueleto de un dandy, Larra, el esqueleto o algo así, ¿no? Es decir, y el mío fue el primero que publicó y fue esa gran suerte de hablar delante de Gallego Morel y que Gallego Morel le dijera esto, porque a mí es que no me conocía nadie. En Granada pues alguna gente me conocía, pero había escrito ese librillo de Retablo de Nochebuena y yo comprendo que eso fue una suerte para mí, mucha, porque salió una edición muy bonita y ya claro la prensa nacional se ocupó. Fue la primera vez que yo fui a una feria del libro, que entonces era en el Paseo del Retiro, delante de la Biblioteca Nacional, que para mí era un poco mi casa, y estuve firmando libros con Umbral y seguimos con amistad con Umbral, y yo muchas veces le digo, ¿dónde ha llegado? ¿Y dónde me he quedado? Y es decir que tenemos una amistad buena y para mí fue muy importante. Y luego Fernández Almagro, que no conocía, me hizo la primera en ABC, que esto pues dedicada a mi libro, fue muy importante y escribieron cosas muy bonitas del libro. Y bueno, y esa fue mi primera biografía. Y yo creo que es mi biografía total. Ahora va a salir la 9ª edición. Yo he crecido con este personaje, he crecido como persona, como adulta, y he crecido como persona con un compromiso, con unos sentimientos, y creo que hasta una persona valiente. Y no quiero decir que sea valiente, pero cuando luego me ha tocado hacer cosas bajo el franquismo, en la clandestinidad, cosas, he tenido el referente de Mariana. Sin que yo sea valiente, pero Mariana ha sido como una luz. Es decir, para mí Mariana es un personaje muy importante, a todos los niveles. La llegada a Alfaguara tuvo otras consecuencias también. Ahí conociste a tu marido, Eduardo Pons Prades, y te marchaste definitivamente de Granada, primero a Madrid y después a Barcelona. De esta Granada que tú defines como una jaula mágica llena de laberintos y trampas que dificultan, engañan, confunden y ciegan la salida, pero a la que siempre es difícil dejar. Cuéntanos toda esta etapa. Pues sí, Eduardo Pons Prades, que es mi marido, que ya delante de los jóvenes no quiero decir que estamos 38 años juntos porque dicen ¡oh! Y hasta parece que no lo comprenden, pero es así. Yo cuando fui a... Hay otra cosa bonita, y es que Camilo José Cela se lee mi libro en una noche y entonces hace un informe a sus hermanos que formaban la editorial y a otras gentes diciendo
unas palabras muy, muy bonitas, libro muy interesante, bien escrito, hay que publicarlo, y manuscritas con esa letra suya que todos conocemos, y lo tengo, ¿no? Luego me lo regaló. Y entonces mi marido debía de haber estado allí, el futuro marido debía de haber estado allí cuando yo fui a firmar el libro, pero estaba Camilo y estaban sus hermanos, él no estaba, él se había quedado viudo, estaba con sus hijos en Francia, él era un exiliado que acababa de llegar y que Camilo lo mandó a llamar desde Francia para formar parte de la editorial, pero Franco no le daba el pasaporte, y entonces fue Camilo José Cela con Fray Iribarne, que era ministro de Información y Turismo, el que le dijo: necesito que le des el pasaporte a esta persona. Eduardo desde fuera colaboraba en papeles de Son Armadán, en la revista de Camilo, y yo no conocía a Eduardo, es decir, lo conocí a través, me mandaba pruebas, lo que pasa siempre con las pruebas, un decalaje de una asignatura, de alguna cosa, y así fue como empezamos a escribirnos y decidimos casarnos sin conocernos, dos locos de atar, y a los 6 meses nos casábamos. Pero yo creo que yo fui una loca. La gente dice: ¡ay, qué bonito, qué romántico! Yo creo que fue una loca, con 3 chiquillos, los chiquillos estupendos, pero en edades muy difíciles. Y la madre había muerto después de una enfermedad terrible de 3 años, y los chiquillos habían estado de allá para acá con unos familiares y con otros. Es decir, que no fue fácil. La policía no dejaba tranquilo a Eduardo y nos volvimos a Francia. Vamos, me volví con ellos ya estaban allí, ¿no? Y bueno, pues ha sido una vida de lucha, siempre sin un duro, como éramos escritores, os podéis figurar, pero bueno, con una memoria común. Las personas pueden estar juntas tantos años porque hay una memoria común de persecuciones, de miedos y de solidaridad. De solidaridad con la gente que están en las cárceles, con personas que tienen todavía menos que tú, y tratando de derribar a Franco. Hoy parecen cosas pues infantiles lo que se hacía, pero entonces nos la jugábamos, y bueno, pero nos la jugábamos miles de gentes, se la jugaban, Así que esto no tiene mérito, puesto que eran miles de gente las que se jugaban a mejor la vida, pero sobre todo la libertad. Bien, una de las constantes en tu obra es la afición por el teatro, al que le has dedicado varias obras. Antes he hablado de María Antonia La Caramba, de Almagro y su Corral de Comedia. ¿Cómo entras tú en el mundo del teatro y haces esta producción? Pues yo entro en el mundo del teatro por María Antonia Fernández La Caramba, que es una motrileña famosísima en el reinado de Carlos III, con Goya como personaje que le encantaba las cosas que hacía ella, las tonadillas de nuestra... Fue un personaje que sale de Motril, que hay, como ya se iniciaba el romanticismo, muchas versiones de su salida, que se escapa, que se va con gitanos, que se va con un amor. La cuestión es que ella llega a Madrid y se pone a Madrid por Montera, porque ella tiene una voz fantástica y se hace la reina de los corrales de la Cruz y el Príncipe. Y estoy hablando por documentos, no, en ese libro hay también una documentación increíble. Era un personaje romántico y yo le di la base del documento, ¿no?, que puede dar un documento de verdad y de notoriedad. Y ella dictaba las normas de la moda. Ella pone en solfa a aquella sociedad de las duquesas y las marquesas que entonces se hacen pueblos, se visten de pueblo. Van a los teatros, apadrinan a los hijos de las tonadilleras, y sobre todo la duquesa de Alba y de Medinaceli, ¿no?
ella se mete con ellas desde el teatro, las pone en solfa, la persiguen, le forman juicios. Es decir, el personaje, bueno, es un personaje muy importante. Hay ópera, hay zarzuelas, hay obras de teatro de este personaje. Y yo creo que en Granada se le conoce poco. Y al mismo tiempo es un personaje muy divertido, porque las coplillas que ella canta, con aquella voz de reina realmente, del Madrid goyesco, estamos viendo a través de esas coplas lo que está pasando, ¿no? Y entonces estuve en el corral yo no sabía lo que era un corral de comedias, y entonces apareció el corral de comedias de Almagro, que había sido una posada, que había estado tapiado, y unas lluvias pues tiraron tabiques, y yo me fui allí, y entonces escribí ese libro sobre el teatro, sobre los corrales, que claro que me fascinó toda aquella época de Lope de Vega y la vida de los corrales, que ahora ha escrito un libro fantástico Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y el teatro para mí tiene mucha atracción, creo que es una fuente de cultura increíble. Parece ser que todavía la gente no se da cuenta, la gente que manda, la gente que está en el gobierno, la importancia que tiene el teatro. El teatro es una fuente de vida y se debe reflejar la vida, la sociedad en el teatro. Y llegué a Margarita Xirgu pues por Lorca y por Mariana de Pineda, porque supe que la obra de Federico García Lorca él la escribió para la compañía de Martínez Sierra, pero era la dictadura de Primo de Rivera, y entonces la gente con poca formación tenían miedos políticos y entonces se la devuelven. Es una obra que Federico García Lorca ha arreglado hasta 3 veces, tratando de que le representaran esta obra de Mariana de Pineda. Por el personaje, que fue muy importante para él también, pero también había otra cosa, y es que a Federico, con 20 años, le habían representado una obra, El maleficio de la mariposa, que había sido un solemne pateo, de los pateos más grandes que se registran en el teatro en Madrid, decía Melchor Fernández Almagro, pero no porque la obra no fuera buena, porque era una obra bellísima, pero ocurría que los personajes eran muy poéticos, eran mariposas, eran cucarachas, eran moscas, y aquel público de Madrid del año 20, del año 23, pues no estaba acostumbrado a este tipo de teatro, y entonces hay un pateo y se deja de poner esta obra enseguida. Y Federico tenía ese fantasma, porque él necesitaba estar en la residencia de estudiantes, y los padres le escribían cartas perentorias diciendo que tenía que volver a Granada porque había fracasado en el teatro y porque no estudiaba. Y entonces Federico tenía una necesidad absoluta de que le representaran, de que le estrenaran su obra Mariana de Pineda, que es muy significativo que Federico, el primer drama, se lo dedique a Mariana de Pineda. Mariana de Pineda fue un personaje importantísimo en la sociedad de Granada. Desde niños, los niños cantaban a corro los romances de Mariana, hasta el 36 en Granada y hasta el 39 en otros sitios. Y realmente es un poco la novia de Federico que él veía desde su ventana, y él lo ha dicho con esa forma suya de decir las cosas tan preciosas, con esa fantasía tan bella de Federico y tan fascinante. Pero además de que él quisiera, que había llevado al drama la vida de esta mujer, él necesitaba estar en Madrid y necesitaba absolutamente que le representaran su obra. Pero a las personas que se las dan, no solamente la compañía de Martínez Sierra, sino se la da a otras grandes actrices que se la devuelven por miedos políticos, porque era la dictadura de Primo de Rivera, y claro, Mariana de Pineda era la libertad. Era un reto para las gentes. Y entonces se encuentra con Margarita Xirgu, que es uno de los grandes encuentros en la vida de Federico.
Y yo sé que es Margarita Xirgu quien se atreve a presentarle la obra a Federico García Lorca. Y yo digo, ¿y dónde está esta actriz? Y esta actriz estaba en el exilio. La vida de Margarita Xirgu es una vida hermosísima. Es una mujer que apenas va a la escuela, que se educa sola, después del taller de pasamanería donde trabaja, y llega a ser quien es. Pues la primera actriz del teatro español de la primera parte del siglo XX. Es la actriz que trae el teatro nuevo, que se lo hace traducir. Es la actriz nueva que renueva la escena española. Y claro, ella tenía que estrenar, ella no podía rechazar esta obra de Mariana, porque ella sabía lo que era luchar por la libertad desde niña. Sus padres eran gentes obreros ilustrados. Y por eso cuando Margarita Xirgu aprende a leer y a escribir, es ella la que... el padre se llevaba, después del trabajo, a obreros, analfabetos, entonces el índice de analfabetismo era enorme, y le leía obras de Dostoyevsky, de Pérez Galdós, de autores sociales. Y cuando Margarita sabe escribir y leer, es ella la que se sube en la mesa y le lee a los compañeros del padre. Los padres eran unos obreros conscientes que estaban siempre en huelga por mejorar el estatus del obrero. Y ella vive en su casa, a veces entra solamente en su casa el pequeñísimo jornal que ella tiene de niña aprendiza, porque los padres están en huelga en solidaridad con otros compañeros. Y digo que Margarita Xirgu no podía dejar de representar, de meterse en la piel de nuestra Mariana. Y yo decido escribir sobre esta mujer, y se muere muy pronto. Y decido escribir pues por Federico, por Margarita y por ella, porque es la mujer que muere en el exilio. Y es decir, los libros muchas veces nos llevan. Nosotros creemos que nosotros llevamos a los libros, a los personajes, y somos nosotros. Mariana me lleva a Federico y Mariana me llevan a Margarita Xirgu. Y nosotros creemos que este personaje va por aquí. Y cuando empezamos a estudiarlo, el personaje nos dice, por ahí no, es por aquí. Es decir, nosotros conocemos documentos, testimonios orales, y entonces el personaje nos está diciendo el camino que tenemos que tomar. Por ahí no era, por ahí no iba yo, es por aquí. Y eso es el teatro en mi obra. Me da como vergüenza decir mi obra o en mis libros. Son personajes importantísimos para la dramaturgia, para la literatura y para la cosa político-social de nuestro país, porque Margarita no era un personaje que se bajaba del escenario, no era una actriz textual que decía su texto, no. Ella, cuando el 14 de abril sale a la puerta del teatro a decir viva la República, y se atreve, no solamente ha hecho la obra de Lorca, sino que se atreve a representar a Fermín Galán, que todos sabemos que fueron protomártir de la República. Margarita es perseguida con Federico y con Alberti. Entonces, son personas que una actriz y un dramaturgo siempre está pensando en encontrar a la actriz. Y la actriz está pensando en encontrar al dramaturgo que le escriba sus obras a medida. Y eso se da en Margarita y Federico. Porque cuando Federico le ofrece la obra a Margarita Xirgu, Federico es un hombre muy leal, fue siempre un hombre muy leal, y le dice, ya sé que usted no la va a representar cuando sepa que grandes compañeras suyas me la han devuelto. Y entonces Margarita Xirgu le da en este momento la medida de la persona y la actriz que había en ella. Y le dice, no me importa, si me gusta la estrenaré.
Federico no se había encontrado nunca con una actriz así, de ese talante, que sabía lo que quería y a dónde iba. Eran actrices que representaban cosas, pero sin un criterio político ni personal. Eran bastante incultas aquellas actrices también. Margarita era una mujer culta, llega a ser una de las mujeres más cultas de España, cuando ha sido una aprendicilla que ha aprendido a escribir y a leer después de sus horas bajo un candil, porque ni había luz, cosiendo. Y entonces es el gran flechazo de Federico con Margarita, hasta el punto que ya nunca más se van a dejar, siempre van a seguir por la vida y por el teatro de la mano. Margarita Xirgu estrena Mariana de Pineda en Barcelona, con unos decorados y figurines increíbles de Salvador Dalí, un hombre que no había hecho nada del teatro, pero que cuando vemos ese figurín de Mariana de Pineda decimos, esta es Mariana, aunque no tenga cara ni ojos, pero esta es Mariana. Bueno, y los escenarios, las decoraciones son una maravilla. Un hombre que no conocía Granada, ni los conventos de Granada, y él hace un convento de granadino, naturalmente que está al lado Lorca. Y entonces Federico, la primera vez, Margarita Xirgu, quien saca a un escenario por primera vez a Federico y quien lo bautiza como dramaturgo, porque una persona puede tener 40 obras escritas, pero si no se ha representado sobre un escenario, no es dramaturgo. Y eso le pasaba a Federico. Había estrenado El maleficio de la mariposa, había sido un completo fracaso, y esta es la urgencia que él también tenía por mostrarse. Él se sentía dramaturgo, además él lo dice, no estoy hablando así de pura intuición, él dice que se siente dramaturgo, como luego demostró que lo era, como ya lo era desde la primera obra. Entonces ellos nunca más se van a dejar, van a seguir por la vida del teatro y la vida del país, van a vivir momentos duros, van a ser perseguidos los dos. Y esta es una historia maravillosa de Federico, donde hay dos personajes catalanes y dos andaluces, que es Federico y Mariana, y Salvador Dalí y Margarita Xirgu. En aquellos momentos poco lustre le daba Dalí a Lorca, al contrario, porque era un muchacho de muy pocos años, pero era un genio. No el genio último que luego ha sido, que bueno, que lo ponemos en cuarentena, pero realmente los decorados son increíbles. Y así salta al escenario universal Mariana, nuestra Mariana. Yo le tenía mucha gratitud a Margarita desde el principio, que yo sé que ella se ha atrevido a estrenar la Mariana, porque Mariana era mía, entre comillas, y es decir, era un personaje muy importante para mí, y yo le tuve mucha gratitud y decidí, y claro, cuando empecé a ver la vida, lo que había sido la vida, tanto dramática desde el punto de vista de actriz de Margarita, y como persona, yo decidí que a esa mujer, que además estaba prohibida, que era la Roja Margarita en su propio país catalán. Ella tuvo un primer desencuentro con la sociedad catalana, que la adoraba, cuando se pasó al teatro castellano. Y eso no lo perdonaban los catalanes. Le pasó también a Núria, pero a Núria la perdonaron antes, y a Borràs. Y luego Margarita pasó a ser Margarita la Roja. Margarita la Roja porque había estrenado autores comunistas como Alberti, como Lorca, como Casona. Era la actriz que se atrevía a estrenar actores noveles. Y esto, una actriz ya en el podio, no lo hacía nadie, y no lo hacen todavía nadie, difícilmente. Ella lo hacía porque ella sabía dónde había un dramaturgo, y ella vio que en Lorca había un dramaturgo. Y esa es la historia hermosa de Margarita y Federico y Mariana. Ya has sacado otra de tus fascinaciones, que es Federico García Lorca. A Federico le has dedicado 4 o 5 libros, 5 me parece, ¿no?
Y algún lorquista dice de tu aportación que ha sido luminosa y extraordinaria, tanto por el número como por el valor de sus precisiones biográficas y documentales. ¿Cómo sacas tú esta información que nadie tiene y que es una aportación minuciosa y una aportación viva y una aportación entre lo que es la literatura y lo que es la investigación? O sea, esto tan vivo que hay en tus libros. Pues yo lo sé, yo sé que mis libros son vivos porque me los decís vosotros, yo lo agradezco mucho. Naturalmente yo, persona autodidacta, siempre quiero que haya claridad en mis libros y que lo entienda todo el mundo. Cuando una persona humilde me dice, me ha gustado mucho su libro, me lo he leído de un tirón, o cómo me gusta, para mí es un piropo, es lo mejor que me puedan decir. Porque las personas ilustradas tienen la universidad, tienen bibliotecas, tienen cultura, pero las personas de abajo, esas me interesan más. Me interesa a toda la gente, pero esas personas me interesan mucho. Entonces yo decido empezar a escribir sobre Lorca porque yo tengo un documento muy importante que ha llegado a mis manos a través del marido de Margarita Xirgu. El marido de Margarita Xirgu me recibe mal porque a su mujer la tratan mal. Cuando yo voy a hablar de él y le digo, hablar con él y le digo, voy a escribir sobre su mujer. Y entonces él me saca una carta y me dice, esta carta la he mandado a toda la prensa para que no hablen de mi mujer, porque la maltratan, es la verdad. Entonces no quiero que nadie hable de ella. Y yo le digo, usted no me puede prohibir que yo escriba de su mujer. En cambio, si escribo mal, sí que me puede llevar ante un tribunal. Pero precisamente yo vengo cargada de amor hacia Margarita. Y entonces le digo, mire, yo soy autora de Mariana, le dejo este libro para que sepa usted lo que yo hago. Pero usted no me puede prohibir que yo escriba sobre Margarita, porque voy a escribir. Y esta carta, pues sí, ya la he visto en la prensa, pero conmigo no va. Y a él parece que le hizo gracia que yo le dijera esto de una manera pues educada, pero firme. Y entonces me dijo, mire, me voy a leer su libro y ahora yo me voy a Uruguay, voy a vender nuestras cosas allí. Él era un hombre de 80 y pico años. Y voy a volverme con mis sobrinas porque yo ya soy una persona que no puedo vivir sola. Venga dentro de 3 meses. Y claro, cuando pasaron 3 meses yo volví a verlo y entonces él me dio toda la documentación de Margarita Xirgu en América. Mientras tanto, a mí me habían dado la beca Mar para que yo trabajara esta figura y se la debo a don Emilio Orozco, porque a mí no me conocía esta gente. Y he tenido golpes de suerte en mi vida. Y entonces este hombre me dice, ahí tiene usted esos baúles, son para usted. Una maravilla, ¿no? Yo mientras tanto pues había estado investigando todas las obras que yo había estrenado o representado en todas las revistas y todos los periódicos, entonces eran muchos. Estuve mucho tiempo investigando en la Hemeroteca de Madrid y por todas partes, con los actores exiliados que ya empezaban a venir, muy perseguidos todavía. Por ejemplo, Amelia de la Torre y Enrique Diosdado los detienen porque eran perseguidos porque pertenecían a la compañía de Margarita Xirgu. Claro, esto hoy es que no se puede comprender, la gente hoy no lo puede comprender. Y ellos fueron detenidos en cuanto bajaron del avión. Margarita había tenido algún intento de venir a España, pero bueno, había habido una campaña contra ella feroz y entonces ella dijo, no puedo ir a un país donde no se me quiere, cuando Margarita estaba en el mundo entero llevada en palmitas.
Ella dirigía las escuelas nacionales de arte de bastantes países suramericanos. Ella era una figura. Cuando yo estuve en Uruguay me avergonzaba de que había estatuas, de que había calles, de que había una escuela de arte dramático con nombre de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu para mí, para aquella gente era un personaje, y yo me avergonzaba de que aquí no solamente no había nada, sino que ni la querían. Margarita era un personaje increíble, maravilloso. Dicen que estar al lado de Margarita era algo por cultura y por sensibilidad. Y se había llevado la llave y le escribía a sus sobrinas en aquellas cartas: no tendréis que salir a abrirme, yo misma abriré con mi llave. Y yo siempre pensaba en esas gentes que expulsamos o que expulsaron esos reyes católicos de nuestro país, que se habían llevado las llaves, y ella tenía ese sentimiento de llegar a su casa y abrir ella misma la puerta con aquella llave, lo que aquella llave sería para ella, como la llave de la cerda de Mariana de Pineda que yo tengo, lo que significaría cuando ella la oyera roer la cerradura. Y Margarita no vino, es decir, que Margarita, los dos, igual que Margarita es la persona que saca por primera vez a un escenario a Lorca, es la persona que la va a sacar por última vez. Y digo que los dos van a morir. Margarita no va a morir, pero va a morir para España, porque ya nunca más va a poder vivir en su país, volver a su país. Y los dos mueren para España, Federico y Margarita. Y ahí yo creo que me estoy alargando mucho y tengo que cortar esta, porque tú me has preguntado. Yo te he preguntado de dónde sacas esas informaciones que nadie tiene. Sí, bueno, pues el marido de Margarita me regaló este documento. En la Rambla, que yo no sé, mucha gente de aquí igual las conocéis, la Rambla de las Flores es una calle maravillosa, donde hay pájaros y flores y libros y que acaba en el mar. Y para Federico era una fascinación. Y cuando Federico estrena su última obra en vida, que es Doña Rosita la Soltera, que la estrenan también en Barcelona, que es la última vez que va a salir a un escenario de la mano de Margarita Xirgu, eran tan populares que la gente los reconocía por la calle. El teatro era muy importante entonces, los obreros iban al teatro y tenían una cultura. Y por la calle lo llamaban, les pedían firma, le entraban cosas. Y Federico y Margarita recibían cada día flores frescas en el camerino de Margarita, y nadie sabía quién mandaba aquellas flores porque no había una tarjeta ni remitente. Y un día saben que son las floristas de la Rambla. Y entonces Federico y Margarita deciden dedicarle un homenaje a aquellas mujeres. Y yo me pregunto, hoy, ¿quién hace estas cosas? Nadie. Entonces ellos convocan a las floristas de las Ramblas y le hacen un homenaje maravilloso. Y nos queda la foto en la que están Federico cogida de las floristas, mujeres hermosas con sus mantones, están cogidas, se ha acabado la función de ellas, y Federico escribe en papel timbrado de la compañía de Margarita, en 2 folios, una cosa tan hermosa que es un encaje, porque a través de ese escrito se ven las ramblas, las flores, el mar. Es el escrito más hermoso y es de nuestro Federico. Y entonces yo decido escribir algo sobre este documento que es mío. Y Paco García Lorca me invita a su casa en Nerja y yo le digo que necesito, voy a escribir sobre Federico en Cataluña y que necesito, pero yo creía que era un folleto porque no creía que me diera para más. Y entonces Paco García Lorca me dice que me vaya con ellos a Nerja y que luego trabaje en los archivos suyos. Y claro, tengo la gran suerte de que en esos archivos de Lorca, todavía en sacos de plástico, no era nada de fundación ni nada, todavía estaba todo sin ordenar. Yo trabajo la primera y como yo voy a trabajar sobre Federico en Cataluña, que me pasa como le pasa a Mercedes del Amo, ella está trabajando en un libro que va a ser una obra fantástica sobre Salvador Vila,
Vila era salmantino, era el rector de la universidad que fusilan en el 36. Ella vive en Granada y su personaje es salmantino. Yo vivo en Barcelona y mi personaje es granadino. Y hay esa simbiosis que estamos en buena disposición para escribir de estos temas, creo yo. Y entonces, claro, en el archivo de Lorca me encuentro la documentación fantástica, las cartas, la correspondencia que Lorca ha mantenido con los catalanes. Y entonces es un tiempo en el que viven casi todos aquellas gentes. Y entonces me voy a grabar con ellos. Y estas gentes conservan poemas, dibujos, cartas, escritos de Lorca. Y del libro que iba a ser un folleto, pues se vuelve un libro de 500 páginas que publica Planeta y tiene un éxito increíble, porque ahora incluso veo pues agentes, el otro día con la cosa de Maragall, y me dice, está la mujer que nos enseñó a Lorca, porque eran gente que estaban en la universidad entonces. Y bueno, y luego ya pues trabajo en García Lorca y Dalí, una amistad traicionada, y trabajo en Lorca en Granada, Memoria de Granada, porque bueno, Federico es un personaje fascinante, pero a mí me interesa siempre hacer cosas no hechas. Libros de libros no me interesa para nada. Naturalmente que hay que tener en cuenta lo que han hecho los compañeros, pero a mí me interesa el testimonio oral inédito y el documento, naturalmente, y por eso ese libro es tan rico, porque hay cosas inéditas que han pasado ya a las obras completas de Lorca, porque esta gente me las ofrece. Y en el archivo de Margarita Xirgu me encuentro muchas cosas. Bien, ahora que hablamos de Federico y que ha hablado de Federico y Granada, tú recoges parte de la memoria histórica de Granada, que es otra de tus pasiones lógicas, en la obra de la Granada de Federico y de Manuel Ángeles Ortiz. Y en este aspecto nos gustaría que nos comentaras tus vivencias personales para escribir esta obra, con la cantidad de archivos que pudiste manejar, las personas con las que pudiste hablar, los testimonios orales que son tan importantes, personas que ya hemos citado, como Elena, o como Manuel Ángeles, o bien Isabel García Lorca, o Gallego Morel, o Molina Fajardo, etcétera, tantos y tantos con los que tú has podido reconstruir esa maravilla de obra que es la de la Granada de Federico y de Manuel Ángeles. Pues yo creo que después del libro de Mariana es un libro de los que yo quiero más, este libro de Memoria de Granada, porque es la Granada de Lorca, es la Granada del agua, de los pregones, de costumbres, de gente fabulosas. Y porque ellos eran fabulosos también, y eran de aquella época. Y Manuel Ángeles Ortiz es un personaje que yo siempre digo que en esta era de la informática debía de haber pues un disco donde se oyera la voz y la risa de Manuel Ángeles Ortiz. Manuel Ángeles Ortiz y Federico García Lorca son dos personajes paralelos, se crían juntos desde niños y los dos son dos personajes increíbles, muy divertidos, con una picardía creativa, con una gracia, con una manera de ver cosas que los otros no ven. Y entonces yo voy a hacer un libro sobre Manuel Ángeles y Federico García Lorca, que son pues dos personajes paralelos, dos personajes que se siguen queriendo hasta la eternidad, siempre. Y entonces decido pues echar mano a la gente de Granada, a la gente mayores, que me van a contar aquella Granada de Lorca. Hoy ya han muerto todos, ya no quedan aquellas gentes. Es decir, fue un momento decisivo porque se me iban. Y de ahí ese libro que yo quiero tanto, y que es la infancia de Lorca y es la infancia de Federico y de Manuel Ángeles Ortiz. A Manuel Ángeles Ortiz lo conozco en París, en su casa de París. Antes he intercambiado cuestionarios y cartas con él, y luego llega un día que yo me presento en su casa, en una casa. Manuel Ángeles Ortiz fue un hombre que vendió muy poca obra, que vivió siempre muy mal. La gente dice siempre vivió de las mujeres. Era un hombre guapísimo,
y sobre todo con una fascinación para la mujer increíble. Me han contado cosas las francesas, que hacían muy buenas amigas con Paco García Lorca porque los dos eran dos bellezones y hicieron muchos destrozos en los corazones de las francesas. Y bueno, me encuentro con aquel personaje, un hombre de 84 años, pero un hombre joven, un hombre con una gracia y una belleza, y se nos pasaban los días hablando y no nos dábamos cuenta. La mujer era francesa, muy seria, y ya a una hora que claro me tenía que echar la mujer, pues llegaba corriendo cortinas muy estrepitosamente y Manolo decía, es que es francesa. Y claro, era francesa porque ella no podía entrar en esa Granada que él me estaba contando, y no podía entrar. Pero era una mujer muy correcta y a la cual creo que le debemos mucho, puesto que la vejez de Manolo fue buena, porque era una mujer riquísima, millonarísima, y vivió en una casa muy bien y tuvo una vejez muy buena. Cuando se casó con esta mujer, que se casó muy tarde, la mujer de Manuel Ángeles Ortiz había sido una gitana del Sacromonte, que era... parece ser que era una criatura bellísima, que iba con su madre, y que la madre era la modelo y ella acabó siendo modelo también de las escuelas por las que pasó Manuel Ángeles, que entonces la gente se formaban pintando en las escuelas de los maestros granadinos. Y es un amor que yo digo, ¿qué hacen los directores de cine que no echan mano de estas historias tan bellas? Y él se enamoran de niños, juegan a casica, y es un amor que va a ser siempre. Ella muere enseguida, que se casan, y es un amor. Romeo y Julieta no es amor, porque no conviven ni nada, eso es una cosa. Estos eran amores los de esta gente. Y bueno, y me encuentro con un personaje tan rico, con la Granada intacta que había vivido, con la memoria lorquiana a flor de piel, que lloraba cuando hablaba de Lorca, que está 30 años sin venir a Granada por no encontrarse con ese drama, decía él. Y entonces sale ese libro, que es La Granada de Lorca, pero que ese libro lo escribo yo, pero lo escribo con toda esta gente que me ha dado esos testimonios orales y esos documentos, y sobre todo con Manuel Ángeles Ortiz, que grabo pues meses y meses allí en París y en Barcelona, y cuando llega a Granada, y sale ese libro que yo quiero tanto, porque es la Granada pues de Federico y de Manolo, y que debió ser la Granada de mi abuela y también un poco de mi madre. Y sí, yo me divierto cuando leo este libro, no por mí, sino por lo que me cuentan esa gente. Uno de ellos es Marino Antequera, que tiene una memoria increíble, ¿no? Encontré un juez, Roldán, muy mayor ya, de 90 y tantos años, que me cuenta cosas increíbles. Gentes todas muy mayores, que ya iban a dar el paso último y que íbamos a perder ese archivo tan importante que es la persona. Una guerra es una cosa colectiva, pero cada persona tiene su guerra. Cada persona la ha visto de una manera. El niño ha sido una aventura a lo mejor para ella, para él. Pero estas gentes, ese archivo de la memoria humana es tan rico, y yo lo valorizo tanto porque me ha dado tanto. Personas que a lo mejor no han querido hablar por miedos de sus vivencias, y llega una desconocida como yo, y entonces empiezo a hablarle y me la conquisto de buena manera y le digo que tiene que hablar, porque lo que va a decir ella, lo que guarda, es muy importante y que no se lo debe llevar. Y me dice, bueno, vuelva usted otro día. Y ese día habla esta mujer. Y cuando hablo con los hijos para obtener pues su visión, no la tienen, porque esa mujer o ese hombre no han oído nunca a su madre hablar.
de lo que fue, de lo que hizo, de lo que fue capaz de hacer por salvar a gente y por ser persona. Y ahí está esa riqueza enorme de la memoria oral, que es imprescindible, como son imprescindibles los documentos y las hemerotecas, y las bibliotecas y los archivos. Pero la memoria oral del ser humano es una cosa extraordinaria, llena de matices y de riqueza. Y eso es ese libro. Otra de tus facetas, yo creo que la más importante, ha sido la vida de las mujeres. La vida de las mujeres de este país, y yo creo que nuestras dos últimas preguntas van a ir por ahí. Mujeres como, ya has dicho, tu Mariana, María Antonia Fernández La Caramba, Margarita Sirgu, María Lejárraga, Amparo Bosch y Cascón, Nuria Esper, Federica Monseni, que es el último que tú has sacado. A todos les has dedicado un libro completo. ¿Por qué estas mujeres? ¿Por qué has seleccionado a estas mujeres en concreto? Pues son mujeres punteras en lo que han hecho. Por ejemplo, Amparo Bosch y Gascón es la niña humildísima que siempre quiere ser médica. Y quiere ser médica porque ella vive en una calle donde hay un hospital en Zaragoza, un hospital de gente pobre, hay un asilo de niños que llevan las madres desesperadas allí, hay un cuartel, su padre es una persona muy reaccionaria, con sargento creo que es, muy duro, ella viene de una familia muy pobre, muy beata, muy inculta, y sale ella como una flor que nos encontramos en un bosque, solitaria, y siempre quiere ser médica. Y quiere ser médica porque ella se dedica siempre al obrero, el obrero que entonces no tiene nada más que una pobre beneficencia. Y ella, desde su casa, y al salir de su casa, se ha encontrado siempre con esa calle terrible en Zaragoza, en la que están los niños expósitos, en la que está ese hospital donde van las gentes que van a morir, ese cuartel donde salen los soldados a la guerra de Marruecos, que no vuelven o vuelven malheridos, o vuelven, ya no vuelven, aunque llegue su persona. Hay un convento también de niñas pobres. Y yo, cuando estudio a esta persona, me di cuenta que yo creo que ahí puede estar ese deseo de ella ser médica. Ella era una persona genial, una sabia, y el padre le prohíbe que haga medicina porque es una cosa de hombres, y entonces hace magisterio, nada, porque es la persona que escribe muy pronto, que pinta, que está en los sindicatos enseñando a la gente que no saben escribir ni leer. Es un personaje increíble. Y cuando acaba el magisterio, le dice a su padre: aquí está el título, yo ahora voy a hacer medicina. Es la única alumna en medicina en la facultad de Zaragoza. Y bueno, es un personaje increíble. Y cuando acabas de estudiar medicina, enseguida abre un consultorio para niñas, niños y mujeres obreras. Y bueno, es una vida increíble, muere en el exilio, pobrísima porque lo da todo. Es un ser maravilloso. Y ella era la que debía de haber sido la ministra de Sanidad. Nombran a Federica por esos cambalaches de la política, pero con todo la admiración y para Federica era ella, que era médica, la otra no era, ¿no? Médica. Hace un buen papel, pero no era médica. Es un personaje, y es un personaje oscurecido que nadie conoce. Y me interesa sacar a flote a estas personas que han sido importantísimas en su época, que han hecho una labor extraordinaria, tanto en los sindicatos como en la medicina, como por donde han pasado, han abierto caminos donde no había caminos abiertos. Y luego llega una guerra, son perdedoras, llegan al exilio y el franquismo las sepulta. Y esas personas me interesan muchísimo, porque además ya las generaciones que vengan ya se va a borrar todo. Yo he podido encontrar todavía algún alumno, a personas que ella ha operado y ha salvado,
personas que no podían tener hijos, y ella, porque ella también era ginecóloga, y han podido tener hijos. Esto me lo he encontrado en Toulouse, donde ella es médica, y donde ella cuando pasa, ya sabéis que a los españoles le niegan, aunque sean profesores o maestros o arquitectos, los españoles en Francia, en el exilio, no pueden ejercer sus profesiones. Y ella ejerce clandestinamente cuando era una mujer buscada por Franco para traerla a España y fusilarla, claro, como ocurrió con muchos. Y son personas que mueren con una dignidad y mueren en la pobreza. Y para mí esto es una lección increíble. Y yo estoy con estas gentes. Y de ahí que yo me dedique a estas personas. Más luego los libros, que son libros que yo llamo corales, que hay muchos personajes y que casi todas debían tener un libro, merecen tener un libro completo, un libro, una cosa monográfica, pero no puede ser. A mí me ha importado mucho grabar con las gentes. Eduardo me dice, ¿tú qué te crees que va a vivir 300 años? Digo, no me importa, pero esta persona tiene 80 años, 85, hoy está bien, mañana aparece seca. Me ha pasado con algunos y con algunas. Entonces, no solo grabo con hombres, con mujeres, sino también con hombres. Lo que pasa es que las mujeres han estado olvidadas, más olvidadas que los hombres. Los hombres en Francia tienen muchos monumentos porque se lo merecieron, porque en la resistencia hicieron un papel extraordinario. Y hay monumentos, y hay calles, y hay placas, y está muy bien que De Gaulle hizo muchas cosas por nuestra gente, porque había estado el más cercano a ellos, y luego incluso los demás presidentes. Pero la mujer fue exiliada, pasó la frontera, estuvo en los campos de concentración como ellos, estuvo en la resistencia, llevaba a su casa y a sus enfermos y a sus niños, y la mujer está borrada de la historia. Así que no solo perdió la historia, perdió la guerra, sino que también perdió la historia. Y a mí me importa mucho rescatar en lo posible a estas mujeres. Pero que bueno, que he escrito sobre hombres también, y sobre hombres del exilio. Efectivamente, bien. Efectivamente, en esta preocupación por las mujeres que perdieron la guerra civil, las perdedoras que no las derrotadas, pues la has plasmado en tu trilogía de Silenciada, Exiliada y Olvidada. De ella ya has sacado los 2 primeros volúmenes, Mujeres para la Historia, la España silenciada del siglo XX, y Mujer y Exilio, 1939. ¿Para cuándo las Olvidadas? Pues las Olvidadas tengo todo el material, pero yo tengo un libro, ese libro que os he dicho antes, que es La mujer represaliada en Granada, que es un libro que quiero muchísimo, es decir, que tengo mucho interés en él, porque en Granada fue feroz la represión de la mujer, y no se ha escrito nada sobre esto. Es difícil, mucha gente no quiere escribir. He encontrado a bastantes granadinas en Francia también, pero sobre todo en Barcelona. Mujeres que huyeron, que vivieron en barracas. El barroquismo, lo digo mal, el barraquismo en Barcelona es muy importante, aunque vivieron en la miseria, sin agua, sin luz, excavando, las vendían, se las traspasaban las barracas carísimas. Había gente que cuando llegaban los trenes llenos de andaluces los engañaban, les sacaban el dinero. Usted me espera en este portal. Esa persona no ocurría, y eso pasó con Maruja Ruiz, que es un personaje importantísimo en el sindicalismo barcelonés. Es decir, esta granadina de Guadix, que es fantástica y que vive, y que ya es una niña muy jovencilla que llega allí porque al padre lo han matado, la madre está en la cárcel y a ella le venden una barraca y la engañan. Bueno, hay unas historias humanas, sociales, políticas, increíbles, muy hermosas, aunque son muy dolorosas. Pero, por ejemplo, esta Maruja Ruiz es un personaje, es decir, ella ha hecho los sindicatos en Cataluña, pero ella ha sido la puntera, ¿no? Y es una granadina, y yo tengo mucho interés con estas mujeres que se han ganado lo que tienen. Hoy tienen un vivir amable, tienen sus casas, pero ellas no olvidan la llegada a Barcelona, la salida de las cárceles, lo que fue la cárcel en Granada. Y yo, este libro es un libro que
que lo voy a hacer pronto. Lo que pasa es que necesito algunos documentos todavía y no es fácil, la verdad no es fácil. Y pasan años y a lo mejor te llaman, usted estuvo un día aquí, le dejé mi tarjeta. Bueno, si algún día se le ocurre hablar, porque sé que son mujeres con una historia que hay que contar y que hay que saber. Y bueno, además son granadinas, aunque esto parezca una tontería, pero bueno, son granadinas. Y sí, van a salir estas mujeres. Y bueno, y aunque yo no las pudiera hacer, a esos cientos y cientos de cintas que tengo grabadas, eso quedará en alguna universidad, en archivos o en algunos sitios. Lo importante era rescatar esas voces, que esas mujeres que a veces estaban y ya estaban con el Alzheimer, ya no podían, ya estaban pero no estaban, y rescatar sus voces era lo importante. Y yo me he dedicado durante muchos años a grabar con las gentes, porque era esencial. No solamente ya agradecerte que hayas compartido con nosotros esta riquísima memoria tuya y de otros que has ido recogiendo, y animarte efectivamente a que sigas escribiendo los próximos 300 años, esos que vas a vivir. ¿Cómo estaría? Pero sí, que viva a tiempo, sobre todo lúcida, para poder trabajar. Luego así no nos interesa vivir sin estar lúcidos y sin ser útiles. Muchas gracias a vosotros y hasta siempre.